Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, buenas tardes Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra estimadísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy, como viene siendo costumbre desde que empezamos a emitir la radio, vamos a hacer un especial de cuentos de terror. Como tenemos una cierta deuda con todos aquellos que sois más seguidores de los vínculos celtas, por así decirlo, hemos decidido escoger unos cuantos cuentos irlandeses. No son propiamente paganos, por así decirlo, son cuentos que tienen un sustrato de folclore, pero también hay que decir que son cuentos literarios, son cuentos escritos por autores. Vamos a empezar leyendo El funeral de Florrie Cantillon, de Thomas Crofton Croker. Vamos a seguir con la historia de Jamie Frill y la jovencita, de Leticia McClintock. Y por último, leeremos la historia de T.J. Kane, de Douglas Hyde. Una vez saldadas nuestras deudas con Irlanda, vamos a tener ocasión de hacer una especie de preestreno del libro Tras el velo, esta antología ilustrada de terror que va a publicar la editorial Equinox este próximo Samhain. El día 31 ya estará disponible, y lo vamos a hacer con la historia que fue ganadora del concurso que venía asociado a esta publicación, que fue Beatriz Troitin, con la historia Pidiendo a las peores artes de cierre. Al igual que el año pasado, con la anterior edición de la antología, esta será también gratuita y estará disponible para descargar de la red. Una vez tengamos el vínculo, pues ya lo compartiremos tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra web. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estos son los cuentos dedicados a todos vosotros, de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. El funeral de Florrie Cantillon. El antiguo lugar de enterramiento de la familia Cantillon estaba en una isla, en la bahía de Ballig. Esta isla estaba situada a poca distancia de la orilla y en una época remota fue inundada por una de las invasiones que el Atlántico gusta frecuentemente llevar a cabo en aquella parte de la costa de Kerry. Los pescadores afirman que a menudo han visto, sumergidos en el agua, los arruinados muros de una antigua capilla bajo sus barcos cuando navegaban sobre las claras aguas verdes del océano en las tardes soleadas. Como quiera que sea, es bien sabido que los Cantillon sentían, como la mayoría de las familias irlandesas, un fuerte apego hacia su lugar de enterramiento, y a este apego se debía la costumbre de llevar el cadáver, cuando alguien de la familia moría, a la orilla del mar, donde el ataúd era dejado al alcance de la marea. A la mañana siguiente había desaparecido, siendo transportado por sus ancestros, según creía la tradición, a la tumba familiar de la isla sumergida. Conor Crowe, un hombre del condado de Clare, estaba emparentado con los Cantillon por matrimonio. Conor, antes de romper el ayuno cada mañana, se bebía un cuarto de galón de agua salada por sus virtudes medicinales y por la misma razón, supongo, bebía 2 veces esa cantidad de whisky entre el desayuno y la noche. A la muerte de Florence Cantillon, Conor Crowe determinó, para satisfacción de sus dudas, esclarecer la verdad acerca de la historia de la vieja iglesia bajo el mar. Así que, cuando supo la noticia de la muerte del anciano, acudió enseguida a Ardfert para verlo, y allí yacía, en efecto, elegantemente ataviado, tanto que, para ser un cadáver, tenía bastante buen aspecto. Florrie había sido un muchacho tan alegre y divertido como silencioso y estirado estaba ahora, y su velatorio fue, en todos los sentidos, digno de él. Hubo en él toda clase de entretenimientos y diversiones, y no menos de 3 muchachas encontraron allí marido. Buena suerte para ellas. Todo fue como debía ser. Toda aquella parte del país estaba en el funeral. La larga ceremonia fue cantada con gran duelo y, de acuerdo con la costumbre familiar, el ataúd fue transportado hasta la bahía, donde fue depositado sobre la orilla con una última oración para el reposo del muerto. Los acompañantes del duelo comenzaron a retirarse, grupo tras grupo, hasta que por fin Conor Crowe se quedó solo. Entonces sacó su botella de whisky, sus gotas de consuelo, como él la llamaba, que era algo necesariamente requerido en momentos de pena como aquellos, sentado sobre una gran piedra que estaba protegida bajo una roca saliente,
que le ocultaba parcialmente de la vista, se dispuso a esperar con paciencia la aparición de los fúnebres transportadores. La tarde cayó, bella y benévola. Connor silbaba un aire antiguo que había aprendido en su niñez, con objeto de mantener ociosos los miedos y fuera de su cabeza. Pero el salvaje tono de aquella melodía trajo 1.000.000 de recuerdos a su mente, que hacían parecer más triste el crepúsculo. Si esta bahía estuviese cerca de la sombría torre de Dunmore, en mi dulce tierra, se dijo Connor Crowe suspirando. Uno bien podría pensar que los prisioneros que fueron asesinados allí hace mucho tiempo, en las mazmorras del castillo, fuesen quienes, movidos por la envidia, se llevaran los féretros, porque ninguno de ellos fue enterrado decentemente, y ni uno solo de entre ellos dispuso de ataúd alguno. A menudo he oído gemidos y lamentaciones que provienen de las mazmorras del castillo de Dunmore, pero, continuó después de apretar ávidamente sus labios contra la boca de su silenciosa y confortadora compañera, la botella de whisky. ¿Qué estoy diciendo? ¿Acaso no sabía todo este tiempo que no se trataba sino del triste sonido de las olas al penetrar por entre los huecos de las rocas y chocar contra el acantilado, convirtiéndose en espuma? Castillo de Dunmore, puedo ver tu silueta de torre lóbrega en un día tenebroso, con las sombrías colinas irguiéndose tras de ti, siempre que mi corazón alberga oscuros pensamientos. En verdad era una hermosa noche iluminada por la luna. Nada se veía en torno a las oscuras rocas, ni en la blanca playa de guijarros, sobre la cual el mar rompía como un murmullo ronco y melancólico. Connor, no obstante sus frecuentes tragos, se sentía bastante raro y casi empezaba a arrepentirse de su curiosidad. Era ciertamente una vista solemne contemplar el negro ataúd descansando sobre la blanca orilla. Su imaginación convertía gradualmente el profundo quejido del viejo océano en un tétrico lamento por los muertos, y de los oscuros huecos entre las rocas imaginaba que aparecían extrañas y visionarias formas. A medida que la noche avanzaba, Connor se sentía más cansado de vigilar. Más de una vez se sorprendió cabeceando, y entonces sacudía la cabeza y miraba hacia el negro ataúd, pero la estrecha morada de la muerte continuaba inmóvil ante él. Era ya bastante después de medianoche, y la luna estaba sumiéndose en el mar, cuando oyó el sonido de muchas voces que gradualmente se hacía más fuerte, por encima del pesado y monótono arrastrarse del mar. Escuchó, y enseguida pudo distinguir un requiem de exquisita dulzura, cuyas notas ascendían y descendían con el vaivén de las olas, cuyo murmullo se entremezclaba con la melodía, al mismo tiempo que le servía de fondo como un coro. El requiem se oía cada vez más alto y parecía aproximarse a la playa, cuando de pronto descendió hasta convertirse en un tenue y lastimero lamento. Cuando éste terminó, Connor contempló un grupo de extrañas y bajo la débil luz misteriosas figuras que emergían del mar y rodeaban el féretro, que se disponían a arrastrar al interior de las aguas. «Esto sucede por contraer matrimonio con las criaturas de la tierra», dijo una de las figuras, en un tono claramente audible, aunque profundo. «Cierto», respondió otro, con una voz todavía más sobrecogedora. «Nuestro rey nunca habría ordenado a sus roedoras olas de dientes blancos devorar las rocosas raíces de la isla cementerio si su hija, Durfula, no hubiese sido enterrada en ella por su marido mortal». «Pero un día vendrá», dijo un tercero, inclinándose sobre el ataúd, «en que unos ojos mortales espiarán nuestra tarea y unos oídos mortales oirán nuestra endecha. Entonces», dijo un cuarto, «dejaremos de enterrar a los Cantillon para siempre». Dicho esto, el féretro fue arrastrado hacia las aguas por una ola que se retiraba, y la compañía de la gente del mar se preparó para seguirlo, pero en ese momento uno de ellos divisó a Connor Crowe, tan pasmado de asombro y tan paralizado por el miedo como la piedra sobre la que se sentaba. «El día ha llegado», proclamó el misterioso ser. «El día ha llegado. Los ojos de un humano contemplan a las formas del océano, y sus oídos han oído sus voces. Adiós a los Cantillon, los hijos del mar ya no tendrán que enterrar el polvo de la tierra nunca más». Uno tras otro se volvieron lentamente y miraron a Connor Crowe, que permanecía inmóvil como presa de un encantamiento. De nuevo elevaron su canto fúnebre, y con la siguiente ola se adentraron tras el ataúd. El sonido del canto fue perdiéndose en la distancia, y por fin solo el rumor de las aguas se oyó de nuevo.
El féretro y su séquito de seres del mar se sumergieron sobre el viejo cementerio, y nunca más, desde el funeral de Flor y Cantillon, ha sido ninguno de la familia llevado a la orilla para ser transportado a su legítimo lugar de enterramiento, bajo las olas del Atlántico. La historia de Tycho Kane. Había una vez un mozo ya crecido, en el condado de Leitrim, hijo de un rico granjero, que poseía además fuerza y vivacidad. Su padre tenía muchísimo dinero y nunca le escatimó con su hijo. Como consecuencia, cuando el muchacho creció, mostró más inclinación por la diversión que por el trabajo, y, no teniendo ningún otro hijo, su padre le quería tanto que le consentía hacer sencillamente todo lo que le daba la gana. Era el chico extravagante y vividor, y desperdigaba las monedas de oro como cualquier otra persona podía desperdigar harina. Rara vez se le podía encontrar en casa, pero si había alguna feria, carrera o fiesta en 10 millas a la redonda, podíais sin sombra de duda encontrarle allí. Y rara era la noche también que pasaba en casa de su padre y que no estuviera rondando por ahí. Se decía de él que tenía el amor de cada mujer prendido al pecho de su camisa, pues muchos eran los besos que dio y le fueron dados, ya que era un mozo arrogante y guapo, y no había muchacha en toda la comarca que no se enamorara de él con solo poner sus ojos sobre ella. Con el tiempo se fue haciendo más caprichoso e ingobernable. Al final ya no era posible verle en la casa de su padre ni de noche ni de día, pues siempre andaba en disipación o de visita nocturna de un sitio a otro y de una casa a otra. De modo que los ancianos solían sacudir sus cabezas y decirse unos a otros: «No es difícil prever lo que sucederá con su tierra cuando el anciano padre muera. Su hijo la devastará en un año, si es que le dura tanto tiempo». Estaba siempre apostando o jugando a los naipes y bebiendo, pero su padre, como digo, nunca se preocupó por los malos hábitos de su hijo y jamás le castigó. Pero un día sucedió que alguien dio la noticia al padre de que su hijo había deshonrado gravemente a una muchacha de la vecindad, y esto sí que le enfadó. Tanto fue así que le llamó a su presencia y con tranquilidad y sensatez le dijo: «Hijo, tú sabes cuánto te he querido siempre, y nunca hasta ahora te he impedido hacer lo que quiera que fuese. Siempre has dispuesto de cuanto dinero deseaste, y yo siempre he esperado dejarte la casa, la tierra y todo lo que tuviese cuando mi hora de partir llegue. Pero he oído un relato sobre ti que hoy me ha disgustado mucho. No puedo decirte lo afligido que me he sentido cuando tal cosa me contaban, y quiero decirte sin rodeos que, a menos que te cases con esa muchacha, legaré esta casa, tierra y todo al hijo de mi hermano. Nunca podría dejarlos a nadie que hiciese de ello tan mal uso como tú haces, engañando a mujeres y seduciendo a muchachas. Decide pues ahora si vas a casar a la chica y recibir todas mis propiedades para compartirlas con ella, o por el contrario, rehusas casarte y con ello toda la herencia que estaba destinada a ti. Comunícame por la mañana cuál de las dos cosas has elegido». «¡Hey! Por Dios, padre, no debes hablarme así. Tan buen hijo como soy. ¿Quién te ha dicho que no me iba a casar con la muchacha?», replicó el hijo. Pero el padre se marchó, y el mozo sabía muy bien que cumpliría su palabra sin falta. Su mente se llenó de inquietud, porque aunque su padre era una persona bondadosa y serena, nunca se había echado atrás ante una palabra dada, y no había en todo el país brazo tan difícil de torcer como el suyo. El muchacho no sabía bien qué hacer. En realidad, él estaba enamorado de la chica, y tenía en mente casarse con ella un día u otro, pero por el momento habría preferido permanecer más tiempo como estaba y continuar con sus viejas correrías, bebiendo, divirtiéndose y jugando a los naipes. Además, se sentía herido y enfadado por haberle ordenado su padre que se casara y amenazado en caso de que no lo hiciese. «¿No es mi padre un tonto de remate?», se decía. «Yo estaba en verdad dispuesto y hasta ansiaba casarme con Mary, pero ahora que me ha amenazado me dan más deseos todavía de continuar por un tiempo soltero». Su mente estaba tan excitada que no podía acabar de decidir qué haría. Salió de la casa y paseó en la noche con el fin de enfriar su sangre hirviente, y así caminó y caminó hasta llegar a la carretera. Encendió una pipa y, como la noche era agradable, siguió y siguió caminando hasta que su paso rápido le hizo olvidar sus turbaciones. La noche era luminosa y la luna estaba en cuarto creciente. No soplaba ni la más ligera brisa y el aire, calmado, era suave. Continuó caminando durante casi 3 horas, cuando de pronto recordó lo tarde que era y pensó que era hora de volver. «¡Caray! Creo que me he olvidado de mí mismo», se dijo. «Deben ser cerca de las 12 ya». Apenas había pronunciado estas palabras cuando oyó delante de él el sonido de muchas voces y el ruido de pisadas sobre la carretera.
No sé quién puede estar fuera a estas horas de la noche y en tan solitario camino, se dijo. Permaneció escuchando y oyó las voces de mucha gente que hablaban entre sí, pero no podía entender lo que estaban diciendo. ¡Oh, caramba!, exclamó. Me temo que no es irlandés, ni tampoco inglés lo que hablan. Y no puede haber franceses por aquí. Avanzó un par de yardas más y entonces, bajo la luz de la luna, vio con cierta claridad una banda de gente menuda que se dirigía hacia él y llevaban algo de gran tamaño con ellos. ¡Oh, diablos! No puedo creer que estoy viendo a la buena gente con mis propios ojos. Cada pelo de su cabeza se erizó y un estremecimiento poderoso se apoderó de sus huesos, porque veía que se estaban aproximando a gran velocidad. Miró otra vez a aquellos seres y percibió que su número era de unos 20 y que ninguno de esos hombrecitos sobrepasaba la altura de unos 3 pies, o 3 pies y medio, y que algunos de ellos eran grises y parecían muy ancianos. Volvió a mirar, pero no pudo distinguir qué era aquel gran peso que transportaban, hasta que al fin llegaron hasta él y allí permanecieron todos de pie a su alrededor. Entonces arrojaron la pesada carga a la carretera, y así vio que se trataba de un cadáver. El joven se tornó más frío que la muerte y sintió que de pronto hasta la última gota de su sangre se detenía en sus venas, cuando un anciano hombrecito se acercó a él y le dijo: ¿No es una suerte que te hayamos encontrado, Tick O'Kane? El pobre Tick no podía articular ni una sola palabra, ni siquiera podía despegar sus labios, en caso de haber encontrado alguna que llevara a ellos, de modo que no respondió. «Tick O'Kane», volvió a decir el hombrecito gris, ¿no iba siendo ya hora de que nos encontraras? Tick no podía responderle. «Tick O'Kane», dijo de nuevo, ¿no es una suerte y no era tiempo ya de que nos encontrásemos? Pero Tick permanecía mudo, pues tenía miedo de dar una respuesta, y sentía la lengua como si estuviese pegada a la bóveda de su boca. El hombrecillo gris se volvió hacia sus compañeros con un brillo de júbilo en sus ojillos. «¿Y ahora?», les dijo, «Tick O'Kane se ha quedado mudo. Podemos hacer con él lo que queramos». «Tick, Tick», exclamó, «estás llevando una vida deshonrosa y podemos hacer de ti un esclavo ahora sin que tú puedas hacer nada por impedirlo, pues es inútil tratar de ir contra nosotros. Levanta ese cadáver». Tick estaba tan asustado que solo fue capaz de pronunciar una palabra. «No». Atemorizado como estaba, se mostraba tan terco y obstinado como siempre. «Tick O'Kane no quiere levantar el cadáver», murmuró el extraño hombrecillo con una risilla maliciosa, y después, con una vocecilla tan áspera como el repicar de una campana gritada, repitió: «Tick O'Kane no quiere levantar el cadáver. ¡Hacédselo levantar!». Y antes de terminar de decir esto, todos se congregaron en torno al pobre Tick, riendo y charlando los unos con los otros. Tick intentó escapar entonces, pero ellos le siguieron, y uno de ellos estiró su pierna delante de él mientras corría, haciéndolo así rodar sobre un pequeño promontorio que había en la carretera. Antes de que pudiera levantarse, los duendes le cogieron, unos por las manos y otros por los pies, y allí, con el rostro contra el suelo, le sostuvieron con tal fuerza que no pudo realizar el más leve movimiento. 6 o 7 de ellos levantaron entonces el cuerpo yerto y lo desplazaron hasta donde estaba Tick, colocándoselo sobre la espalda. El pecho del cadáver se apretaba pesadamente contra la espalda y los hombros de Tick, y los brazos le caían alrededor de su cuello. Entonces los duendes apartáronse de él un par de yardas, dejando que se levantase. Así lo hizo el joven, espumeando por la boca y maldiciendo. Dio una sacudida en un intento de desembarazarse del cuerpo, pero su miedo y asombro fueron enormes cuando sintió que los 2 brazos se le aferraban herméticamente en torno y que las 2 piernas estaban firmemente apretadas contra sus muslos, y que por más fuerza que emplease en su intento, no podía desprenderse de su abrazo. «¡Condenado para siempre!», se lamentaba. «Es la mala vida que llevo lo que ha hecho a la buena gente utilizar su poder sobre mí. Pero prometo a Dios y María, Pedro y Pablo, Patricio y Brígida, que enmendaré mi camino desde ahora y para siempre si salgo de este horrible peligro, y además me casaré con la chica». El hombrecito gris se acercó a él y le dijo: «Bien, Tick, no has levantado el cuerpo cuando te pedí que lo hicieras, y ves que hemos tenido que obligarte a hacerlo. Quizás si ahora te pido que lo entierres tampoco lo harás hasta que te lo hagamos enterrar nosotros». «Cualquier cosa en este mundo que yo pueda hacer por vos», replicó Tick, «de verdad será hecha», porque de pronto adquirió sensatez. Claro que si no hubiera sido por el gran miedo que tenía, jamás habría dejado salir de su boca tan corteses palabras. El hombrecillo volvió a emitir una especie de risa. «Te estás volviendo sereno ahora, Tick», dijo.
Más tarde te liberaremos, pero antes has de hacer todo cuanto te diga. Escúchame ahora, Tick O'Kane, porque si no me obedeces en todo lo que te voy a decir, te arrepentirás. Debes llevar el cuerpo que cargas sobre tu espalda a Tim Poldemus. Allí lo llevarás a la iglesia y excavarás una sepultura en el mismo centro de la iglesia. Has de levantar las losas y volver a ponerlas y dejarlas en lugar igual que estaba cuando entraste, de manera que nadie pueda apreciar el más mínimo cambio en él. Pero eso no es todo. Es posible que no te sea permitido enterrar el cuerpo en la iglesia. A lo peor, otro cuerpo ocupa aquel lecho, y si fuera así, es poco probable que lo comparta con este. Si no consigues enterrarlo en Tim Poldemus, debes llevarlo a Carrick Fat Bid Corus y enterrarlo allí en el cementerio de la iglesia. Y si no puedes hacerlo, llévalo a Tim Paul Ronan. Y si en dicho cementerio tampoco fuese posible, ve a Inblock Fada. Y si tampoco pudieses enterrarlo allí, tendrás que llevarlo a Kilbridia, donde podrás enterrarlo sin más demora. No puedo decirte en cuál de sus iglesias se te permitirá hacerlo, pero sé que en una de ellas obtendrás licencia para enterrarlo. Si llevas a cabo ese trabajo correctamente, te estaremos agradecidos y tú ya no tendrás motivos para preocuparte. Pero si te muestras torpe o perezoso, créeme que te será pedida una satisfacción por ello. Cuando el hombrecillo gris hubo terminado de hablar, sus camaradas aplaudieron alborozadamente. «¡Andando, andando! Que tienes todavía 8 horas hasta que empiece a romper el día, y si no has enterrado a este hombre antes de que el sol asome, estarás perdido». Con puños y pies le empujaron a lo largo de la carretera, obligándole a caminar y a caminar a buen paso sin concederle descanso. No hubo camino mojado, pensaría él más tarde, ni intrincada senda, ni torcida vereda en toda la región que no anduviese aquella noche. La noche se tornaba a veces muy oscura, y de vez en cuando una nube se interponía entre la luna y él, impidiéndole ver nada en absoluto, con lo cual sufría frecuentes caídas. Muchas veces resultó herido en ellas, otras escapó ileso, pero siempre era obligado a incorporarse al momento y recuperar apresuradamente su marcha. Algunas veces los rayos de luna abrían la noche con luminosidad, y entonces el joven miraba hacia atrás y veía con claridad a los pequeños seres siguiéndole los pasos, y les oía charlar entre sí con grandes gritos y voces, cual bandada de gaviotas, y por su alma podía jurar que jamás entendió ni una sola palabra de cuanto decían. No tenía ni idea de cuánto había caminado, cuando al fin uno de ellos le gritó: «¡Detente ahí!». Él se paró, y todos volvieron a congregarse a su alrededor. «¿Ves aquellos árboles ajados por allí?», habló el viejo duendecillo de nuevo. «Tim Poldemus está entre esos árboles, y debes ir tú allí por tu propio pie, porque nosotros no podemos ir contigo ni seguirte. Debemos permanecer aquí. Adelante, sin miedo». Tick miró desde su posición y vio una tapia alta que estaba semiderruida por algunas zonas, y una vieja iglesia gris al otro lado. Alrededor de ella había como una docena de viejos árboles resecos diseminados por aquí y por allá. No había hoja ni ramita alguna en ninguno de ellos, pero sus desnudas ramificaciones se extendían torcidas por el aire como los brazos de un hombre cuando amenaza. No tenía elección, sin embargo el joven estaba obligado a seguir adelante. Estaba a unas 200 yardas de la iglesia y hacía ya camino, sin mirar una sola vez atrás, hasta llegar a la verja del patio eclesiástico. La vieja puerta de rejas estaba caída en el suelo y no tuvo dificultad para entrar. Se volvió entonces para mirar si alguno de los hombrecillos le estaba siguiendo, pero otra nube pasó sobre la luna y la noche se hizo tan tenebrosa que no pudo ver nada. Entró en el patio y ascendió por el viejo sendero de hierba que conducía a la iglesia. Cuando hubo llegado a la puerta encontró que estaba cerrada. Era una puerta grande y fuerte y no sabía qué hacer. Por fin sacó su cuchillo con dificultad y lo introdujo entre la madera para ver si estaba podrida por el cierre, pero no lo estaba. Ahora, dijo para sí, no hay nada más que hacer. La puerta está cerrada y yo no puedo abrirla. Antes de que estas palabras adquirieran completo sentido en su mente, una voz le dijo al oído: «Busca la llave encima de la puerta o en el muro». «¿Quién es?», dijo él, y el sudor brotó de su frente. «¿Quién me ha hablado?». «Soy yo, el cadáver quien te ha hablado», dijo la voz. «¿Puedes hablar?», dijo Tick. «De vez en cuando», contestó quedamente el cadáver. Tick buscó la llave y la encontró encima del muro. Estaba demasiado asustado como para decir algo más, pero abrió la puerta de par en par y tan rápidamente como pudo se dirigió hacia el interior con el cadáver sobre su espalda. Estaba tan oscuro como un pozo profundo, y el pobre Tick comenzó a temblar y tiritar. «Enciende la vela», dijo el cadáver. Tick metió su mano en el bolsillo y del modo que pudo extrajo de él un trozo de pedernal y otro de acero.
Sacó una chispa y comenzó a prender lentamente un pequeño harapo que también llevaba en un bolsillo. Frotó y frotó hasta que logró una llama y miró a su entorno. La iglesia era muy antigua y una parte del muro estaba desmoronada. Las ventanas estaban rotas o agrietadas, la madera de los bancos carcomida. Había 6 o 7 viejos candelabros. Tic encontró el resto de una vieja vela y la encendió. Miraba todavía a su alrededor, aquel horrible lugar en el que se encontraba, cuando el cadáver susurró de nuevo en su oído: «¡Entiérrame ahora! ¡Entiérrame ahora! Hay una laya, excava en el suelo». Tic miró desde donde estaba y vio una laya que yacía bajo el altar. La tomó e introdujo la pala bajo una losa en el centro de la nave e inclinando todo su peso sobre el mango la levantó. Cuando la primera losa estuvo fuera, no fue muy difícil levantar las contiguas, y así retiró 3 o 4 baldosas de su sitio. La tierra que había debajo de ellas era blanda y fácil de extraer, pero no había sacado más de 3 o 4 paletadas cuando sintió que el hierro tocaba algo más blando, como la carne. Quitó otras 3 o 4 paletadas de alrededor y entonces vio que había otro cuerpo enterrado en el mismo lugar. «Me temo que nunca se me permitirá enterrar los 2 cuerpos en el mismo agujero», dijo Tic con el pensamiento. «¿Tu cadáver, que estás ahí en mi espalda?», preguntó. «¿Estarías satisfecho si te entierro aquí dentro?». Pero el cadáver no respondió nada. «Eso es una buena señal», se dijo Tic a sí mismo. «A lo mejor se ha quedado para siempre silencioso». Y clavó la laya en la tierra de nuevo. Posiblemente iría al otro muerto que ahí yacía, pues un muerto se irguió sobre su tumba y gritó con un tono lastimero y espantoso: «¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vete! 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 ¡O serás hombre muerto! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Muerto!». Y volvió a su yaciente postura en la tumba. Tic diría más tarde que de todas las cosas asombrosas que vio aquella noche, esa fue la más horrible para él. El pelo se erizó de nuevo en su cabeza como las púas de un puercoespín. Un sudor frío fluía por su rostro y comenzaron a temblarle hasta los huesos, hasta que sintió que iba a desplomarse. Pero al cabo de un rato comenzó a tranquilizarse, cuando vio que el segundo cadáver seguía yaciendo silenciosamente en su sitio. Volvió a echar tierra sobre él y colocó las lápidas cuidadosamente tal como antes estaban. «Ya no creo que vuelva a levantarse», dijo. Entonces se alejó un poco en dirección a la puerta, siguiendo la línea central de la nave, y de nuevo comenzó a izar las lápidas en busca de un nuevo lecho para el cadáver que portaba. Levantó 3 o 4 y las puso a un lado, y luego excavó la tierra. No había acabado mucho rato cuando dejó al descubierto el cuerpo de una anciana sin un solo hilo sobre ella aparte de su camisa. Esta parecía más viva que el anterior cadáver, pues apenas había el muchacho quitado algo de la tierra que le cubría cuando ella se sentó y comenzó a gritar: «¡Oh! ¡Tú, payaso! ¡Tú, payaso! ¿Dónde has estado que no tienes lecho?». El pobre Tic retrocedió, y ella, al no obtener respuesta alguna, cerró tranquilamente sus ojos, perdió su vigor, y su tronco volvió lenta y serenamente a su antigua posición en la tierra. Tic hizo con ella como había hecho con el hombre, volvió a echar la tierra y colocó las losas que la cubrían. Comenzó a cavar una vez más cerca de la puerta, pero no había extraído ni 2 paletadas cuando distinguió la mano del hombre junto a la herramienta. «Por mi alma que es inútil que vaya más lejos», dijo a sí mismo. «¿De qué me serviría?». Y una vez más volvió a reponer la tierra en su sitio, y lo mismo hizo cuidadosamente con las lápidas. Entonces abandonó la iglesia con el corazón al límite. Cerró la puerta y pasó la llave, dejándola donde la había encontrado. Se sentó sobre un túmulo que estaba cerca de la puerta y se puso a pensar. Estaba envuelto en dudas acerca de qué debía hacer. Apoyó la cara sobre sus manos y lloró de fatiga y de dolor, pues estaba completamente seguro en aquel momento de que jamás regresaría a casa vivo. Intentó nuevamente deshacerse de aquellas manos aferradas en torno a su cuello, pero estaban tan firmes que parecían cadenas, y cuanto más intentaba soltarlas, más firmemente se agarraban. Iba a sentarse de nuevo, cuando los fríos y horridos labios del hombre muerto le hablaron: «Carrick fat Vicorus», y recordó el mandato de la buena gente de que llevara el cadáver a aquel lugar si no le era posible enterrarlo donde ahora se encontraban. El joven se levantó y miró a su alrededor. «No conozco el camino», musitó. Tan pronto como hubo pronunciado estas palabras, el cadáver extendió de golpe su mano izquierda, que también herméticamente aferrada había estado en torno a su cuello hasta hacía un instante, y señaló con ella el camino que debía seguir. Tic empezó a andar en la dirección hacia donde se extendían aquellos dedos, y atravesó el umbral del cementerio parroquial, dejando este atrás. Pronto se encontró en un camino pedregoso y lleno de baches. Allí se detuvo de nuevo sin saber hacia dónde doblar. El cadáver estiró su huesuda mano por segunda vez, y señaló en dirección hacia otro camino, no aquel por el que se había aproximado la vieja iglesia.
Tic siguió ese camino, y cuando aparecía alguna otra senda o vereda que cruzaba su camino, el cadáver siempre alargaba la mano, indicando con su dedo índice por donde debía continuar. Muchas fueron las encrucijadas que dejó atrás, y muchos los intrincados senderos que batió hasta que por fin divisó un viejo cementerio al lado de la carretera. Pero no había iglesia alguna, ni capilla, ni edificio de ningún tipo junto a él. El cadáver le apretó con fuerza y se detuvo. «Entiérrame, entiérrame en el cementerio», dijo la voz. Tic se encaminó hacia aquel desolado lugar y estaba unas 20 yardas de él cuando al levantar sus ojos vio cientos y cientos de fantasmas, hombres, mujeres y niños, sentados encima de la tapia circundante de pie dentro del recinto o corriendo en todas direcciones, señalándole con sus espectrales manos, mientras que podía ver cómo sus bocas se abrían y cerraban como si estuviesen hablando, aunque no pudo oír ninguna palabra ni sonido alguno procedente de ellos. Presa del miedo, no pudo dar un paso más, quedándose clavado donde estaba, y en aquel mismo instante los fantasmas cesaron todo movimiento o gesticulación. Entonces Tic comprendió que estaban tratando de evitar que se aproximara. Se adelantó un par de yardas más, e inmediatamente aquella multitud se abalanzó entera hacia él formando una barrera tan densa que pensó que sería imposible abrirse paso, en caso de que en su mente estuviese intentarlo. Pero no estaba en ella hacerlo. Volvió deshecho y abatido sobre sus pasos, y cuando se hubo alejado un par de cientos de yardas del cementerio, se detuvo de nuevo porque no sabía cuál era el camino que habría de tomar ahora. Oyó la voz del cadáver en su oído que le dijo «Temple Ronan», y la escuálida mano se extendió otra vez señalándole dirección. Tan cansado como estaba, tenía que seguir caminando y el camino ni era corto ni fácil. La noche estaba más oscura que nunca y la marcha era penosa. Muchas fueron las caídas y muchas las marcas que éstas dejaban en el cuerpo. Al fin, pudo ver Temple Ronan a lo lejos, irguiéndose en medio del cementerio. Mientras dirigía sus pasos hacia allí, pensó que esta vez no había peligro, pues no vio fantasmas ni ningún otro horror en el muro, y que ahora no tendría ya más dificultad para liberarse al fin de su carga. Encaminó sin paciencia hacia la puerta, pero cuando se disponía a entrar, tropezó en el umbral y cayó. Antes de que se hubiese recuperado del todo, algo que él no podía ver lo asió por el cuello, por las manos y por los pies, sacudiéndole, magullándole y asfixiándole hasta dejarle casi muerto. Después, aquella misma fuerza le empujó hasta una distancia de 100 yardas de aquel lugar, y allí le arrojó una vieja acequia, con el cadáver todavía sujeto a él. Dolido y magullado, se levantó al fin, temiendo acercarse otra vez al lugar, porque no había visto nada, ni nadie que le atrapara y llevara tan lejos del cementerio. «Tu cadáver que está sobre mi espalda», balbuceó. «¿Debo tratar de volver al cementerio?» Pero el cadáver no respondió. «Eso es señal de que no deseas que lo intente de nuevo», se dijo Tic. En gran duda se encontraba ahora sobre qué habría de hacer, cuando el cadáver le habló al oído. «Imloque fada». «¡Condenación!», rugió Tic. «¿Debo llevarte allí? Si sigues haciéndome caminar de esta manera, te digo que voy a caer muerto bajo tu cuerpo». Continuó, pese a todo, marchando en la dirección que el cadáver le mostraba con su mano. No podría decir cuánto tiempo había estado caminando, cuando el muerto volvió a apretarle por detrás, exclamando «¡Allí!». Tic miró detenidamente y vio los restos de una tapia tan derruida que desde luego ya no era una tapia. Se alzaba en un gran campo abierto, algo apartado de la carretera, y quitando 3 o 4 piedras grandes que había en las esquinas y que más parecían rocas que lápidas, no había nada allí que indicase que aquello era un cementerio. «¿Es esto Imloque fada?», preguntó Tic. «¿He de enterrarte aquí?» «Sí», dijo la voz. «Pero no veo tumba ni lápida alguna, solo este montón de piedras», replicó abatido Tic. El cadáver no respondió, pero estiró su descarnada mano para mostrar a Tic la dirección en que debía ir. El joven la siguió, aunque estaba tremendamente atemorizado, pues recordaba lo que le había sucedido en el lugar anterior. Siguió andando, con el alma en la boca, como más tarde él mismo contaría. Pero cuando llegó a unas 15 o 20 yardas del pequeño recinto cuadrado, el resplandor de un rayo, con destellos amarillos y rojos y líneas azuladas entre ellos, irrumpió en aquel escenario, extendiéndose automáticamente por todo el derruido muro, deslizándose giratoriamente cual golondrina surcando las nubes, y cuanto más miraba Tic, más rápidamente giraba. Hasta que al fin acabó convirtiéndose en un círculo de llamas que rodeaba el viejo cementerio, imposible de atravesar sin ser consumido por el fuego. Jamás había visto Tic desde el día en que nació ni volvería nunca más a ver visión tan maravillosa y espléndida como aquella. Las llamas amarillas, blancas y rojas ardían alrededor,
desprendiéndose chispas azules que saltaban en el aire, y lo que al principio no era más que una estrecha y delgada línea fue aumentando lentamente hasta convertirse en una amplia cortina de fuego que seguía extendiéndose y lanzando cada vez más chispas, hasta que llegó un punto en que no había color en la tierra que no pudiese verse en aquel fuego, y nunca brilló relámpago ni ardió llama con tanto resplandor y luminosidad como aquellos. Tic estaba maravillado, medio muerto de fatiga, no tenía valor alguno para acercarse al muro. Una especie de neblina envolvió sus ojos, obligándole a sentarse sobre una gran piedra para recuperarse. No podía ver nada más que la luz, ni podía oír nada aparte del zumbido que ésta emitía al girar en torno a la explanada con su fulmínea velocidad. Mientras trataba de descansar en la piedra, la voz susurró una vez más en su oído: «¡Kilbredia!». Y esta vez el muerto apretó tan fuerte que el muchacho lanzó un grito horrible. Se levantó otra vez, exhausto, mareado y temblando, y siguió adelante por donde se le indicaba. Soplaba un viento frío, y el camino era malo, y pesaba la carga que transportaba sobre sus espaldas. La noche era oscura, estaba rendido, y si hubiese tenido que andar mucho más lejos todavía, habría sin duda caído muerto bajo su lúgubre carga. Por fin el cadáver alargó su mano y le dijo: «Entiérrame allí». «Este es el último lugar», dijo Tic con el pensamiento. Y el hombrecillo gris dijo que en algún sitio de los de aquí me sería permitido enterrarte. Aquí ha de ser aceptado, no puede ser de otro modo. La primera de las líneas del halo del día anunciaba tenuamente su aparición por el este, y las nubes comenzaban a tomar su primer tinte de fuego, pero estaba más oscuro que nunca, pues la luna se había puesto y ya no había estrellas. «¡Apresúrate! ¡Apresúrate!», dijo el cadáver, y Tic aceleraba su paso cuanto podía, encaminándose hacia el cementerio, que era un pequeño recinto sobre una colina desnuda, con solo unas pocas tumbas en él. Decididamente, atravesó el umbral hacia el interior, y nada le tocó y nada vio ni oyó. Se dirigió al centro del lugar, y allí permaneció unos instantes de pie, mirando a su alrededor en busca de una laya o una pala con que excavar la tumba. Mientras revisaba el lugar en su búsqueda, vio de pronto algo que le dejó sobrecogido, una tumba recién cavada justo delante de él. Se acercó y miró abajo, y allí, en el fondo, vio un ataúd negro. Se metió en el agujero, levantó la tapa y encontró, como ya había sospechado, que estaba vacío. Salió de nuevo del hoyo y casi no se había incorporado del todo cuando el cadáver, que había estado sujeto a él durante más de 8 horas, relajó sus manos de golpe de en torno al cuello del joven al tiempo que se soltaba, y con un ruido sordo se desplomó dentro del ataúd abierto. Tic cayó de rodillas al borde de la tumba y dio gracias a Dios. Entonces, sin perder más tiempo, aseguró la tapa del ataúd contra la caja y comenzó a arrojar tierra por encima con sus 2 manos. Y cuando la fosa estuvo llena y dura, Tic pateó y pisoteó la superficie hasta que quedó bien firme, y entonces abandonó aquel lugar. El sol ascendía tras las colinas cuando terminó su trabajo, y lo primero que hizo fue regresar a la carretera y buscar una casa donde poder descansar. Al fin halló una posada, se acostó en una cama y durmió hasta la noche. Cuando despertó por la mañana, alquiló un caballo y partió hacia su casa. Se encontraba a más de 26 millas de su casa y había andado todo ese camino con el cuerpo muerto a su espalda en una noche. Todo el mundo en el pueblo pensaba que se había marchado de su tierra y tuvieron una gran alegría cuando le vieron regresar. Todos comenzaron a preguntarle dónde había estado, pero él no se lo contó a nadie excepto a su padre. Desde aquel día fue un hombre distinto. Nunca más bebió demasiado ni malgastó su dinero a las cartas, y sobre todo, nunca más anduvo fuera hasta muy tarde, solo en las noches oscuras. No habían pasado 15 días desde aquella noche, cuando se casó con Mary, la muchacha a quien amaba, y hubo un gran regocijo en aquella boda, y desde entonces fue un hombre feliz. Ojalá fuésemos todos tan felices como él lo fue. Pidiendo a las peores artes de Circe. La figura cubierta por un amplio manto oscuro se desplazaba con seguridad por la senda que la dirigía al cruce. El claro de la luna llena alumbraba su camino bajo el cielo transparente. Allí, ante la figura triple que presidía el lugar desde su pedestal abrazado por algunas zarzas impertinentes, se arrodilló. Grande era el trabajo encomendado, por lo que mayor debía ser el sacrificio otorgado a cambio por el devoto a la diosa nocturna. La mujer escarbó un agujero, ayudándose de una piedra aguzada que encontró a tientas, y sacó de la cesta que llevaba bajo el manto, agarrándolo por las patas, un pequeño gallito negro, cuyo plumaje mostraba brillos metalizados a la luz de la luna, igual que el gran cuchillo con el que le cortó el pescuezo de un tajo, al tiempo que lo sujetaba contra la tierra. Alzó el cuerpo decapitado del suelo y lo agitó ante la estatua,
procurando que quedara bien salpicada de la sangre que manaba. El heraldo de la luz inmolado a las tinieblas fue luego dejado delante del pedestal, donde todavía se debatía un instante entre inútiles aleteos, mientras la hechicera cogía del cesto una tosca figurilla humana de cera. En el pecho, un poco a la izquierda, tenía un hueco que había sido rellenado con cera nueva, donde había sido enterrado un mechón de cabello castaño que colgaba en parte sobre el torso. El chorro que brotara del cuello del ave había llenado el pequeño hoyo en la tierra, y allí sumergió el muñeco la mujer, después de haberle grabado en la espalda con un clavo ciertas palabras. Nubes repentinas ocultaron la luna, y la maga se apresuró en dibujar en la tierra un círculo a su alrededor. Ya más allá del surco trazado, sabía ella que le sería infranqueable, brincaban sombras negras, y aunque temblaba ante tales presencias, no tenía miedo. Por mucho que apenas pudiese mirar hacia los bultos informes que reptaban merodeando, no era la primera vez que se encaraba con el cortejo de Hécate. Todo respondía a la petición de un cliente muy decidido, un joven arrogante, cegado por el amor que pocos días antes se había presentado en su casa con tan insólita demanda. Dijo llamarse Políxeno y haber acudido al son de su merecida fama. «Espero que vuestras habilidades sean ciertas, señora Circe», le dijo, «porque estoy harto de encontrarme con farsantes. No quiero yo tampoco una benéfica experta en filtros, pociones y venenos, ni un lector ambulante de sueños». «Jovencito, mis ancestros cuidaban serpientes sagradas en Tracia, alimentadas con libaciones de sangre, leche y miel, pues eran los sacerdotes de un poderoso oráculo. Conozco la magia de los nudos, fabrico tablitas de deficción, adivino el porvenir en el agua de los cuencos y en el bronce de los espejos. A mis clientes les pido discreción, pero a través de mí siempre han obtenido lo que buscaban». «Me han hablado de ti como si de un Apolonio de Tiana femenino se tratara. ¿Cómo pudo ser que hasta ahora desconociera que la solución a mi desgracia se encontraba en mi propia ciudad? He perdido el tiempo en viajes inútiles, gastando tiempo y paciencia con embaucadores más o menos hábiles, como ya te he dicho. Cantores de sortilegio sin sentido, cocedoras de hierbas, astrólogos que se dicen egipcios o caldeos con sus libros de horóscopos, serán útiles para los deseos simples de la plebe, pero yo no quiero conocer el rumbo de mis días futuros, ni atraer dinero hasta mi bolsa, ni fortuna para mis negocios. Tampoco hacer caer la desgracia sobre la cabeza del rival, ni avivar el fuego del amor en el corazón del deseado». «El misterio es para mí como una cerradura que salta al simple roce de mi mano, aunque la modestia refrene mi lengua, jovencito. ¿Qué buscáis entonces en concreto?». La codicia revoloteaba en las pupilas de la mujer mientras calibraba para sus adentros al que tenía delante. Las finas ropas, los caros ungüentos que perfumaban su piel tersa y los brillantes rizos negros de la pulcra cabellera que caía sobre sus hombros, así como su acento y vocabulario, le hablaban a las claras de un joven culto de elevada posición social. No todos los días llegaba hasta su ventana un pajarito tan reluciente. «Los frutos que solo se pueden recolectar del árbol de la nigromancia». «Ah, entiendo. Soy también hortelana en esos jardines, Políxeno, pero es un trabajo caro». «Lo suponía. El dinero no es problema alguno. Lo único que te pido es que no emplees mentiras conmigo, ni trucos ni patrañas». «No soy una vulgar ventrílocua. Las sombras de los muertos acuden en verdad a mi llamada. ¿Es eso lo que quieres? ¿Convocar desde el remoto Érebo a alguien que ya mora en él?». «Mucho más que eso, señora Circe, mucho más. No solo hacer regresar al espíritu, sino volver a encadernarlo a su cuerpo mortal y hacerle levantarse del seno frío de la tierra, con su integridad recobrada». «¿Queréis que resucite un muerto?». «A una muerta. Mi esposa rompió la promesa que nos hicimos de no separarnos nunca y morir juntos. A la semana de la boda, nuestra dicha se truncó de improviso del modo más cruel, cuando, sin el menor aviso, ella cayó fulminada cuando cruzaba del atrio ligera como una alada victoria. ¿A qué celosa divinidad ofendimos para merecer semejante castigo? No puedo vivir sin ella. Tráemela de vuelta. Nos marcharemos lejos a aprovechar esta segunda oportunidad. He renunciado a mi parentela y a mi fortuna para, lejos de murmuraciones, formar juntos una nueva». «No os voy a negar que es la petición más extraña que he recibido, pues la mayoría de la gente se conforma con su destino, asumiendo la inevitable mortalidad». «Yo no soy como los demás. No temo asumir riesgos. Si hay un resquicio para la esperanza, lo agrandaré para mis propósitos. ¿Puedes ayudarme con tu poder? ¿Puedes engañar a la naturaleza?». «Debías de querer mucho a esa muchacha». «Sin ella no hay para mí ni luz ni alegría. Desespero recordando su voz,
y desfallezco al sentir los ecos de sus caricias. Solo quiero, Circe, que me la devuelvas solo para mí. Guíame como Orfeo hasta Eurídice. Lo haré, Políxeno, pero no será barato. Los cuerpos pesan más que las sombras. Con un gesto elegante, el joven tiró sobre la mesa la voluminosa bolsa. La mujer abrió más los ojos, encantada con el tintineo que acompañó al golpe. Circe envió a su vieja sirvienta Cloris tras el carro del joven, conducido por un esclavo fornido con un puñal al cinto, mientras ella abría el armario y sacaba de la balda más alta un viejo manuscrito cifrado, cuyas tapas de cuero aparecían muy gastadas. No le había mentido sobre ella y los conjuros más secretos de la familia estaban allí escritos, a la vista, pero solo legibles para el que supiera la clave de aquellos signos en apariencia sin sentido. Tal secreto había pasado de madres a hijas, de manera que para la maga era como leer un libro cualquiera, y así pasó con cuidado página tras página hasta encontrar lo que necesitaba. Una sapiencia tan oculta como su verdadero nombre. Cogió también las tablillas enceradas y el punzón y se puso a escribir anotaciones y cuentas. Más tarde, Cloris regresó de su cometido y le informó de dónde venía el tal Polixeno. Como Circe suponía, su apariencia también había sido sincera. Vivía en una amplia mansión en el barrio de las Dos Colinas, el más rico de la ciudad. A la mañana siguiente, volvió a mandar a Cloris con una carta para el cliente donde explicaba a Políxeno que debería realizar en su nombre el especial sacrificio el primer día de plenilunio, para lo cual necesitaría un objeto o tela que hubiese permanecido mucho tiempo en contacto con la dama, siempre que no conservase una parte de ella misma, cabello, uñas, sangre, lo cual aumentaría la eficacia del conjuro. El joven acompañó a Cloris de regreso para entregarle en persona a Circe una cajita donde, envuelto en un paño de fina seda oriental, guardaba un mechón de pelo castaño, el cual olió y besó antes de entregárselo. Antes de cerrarse el ataúd yo mismo se lo corté. Es lo único que me queda de ella. Sabiendo que nuestra reunión se acerca, qué agonía tener que esperar a que la luna se ilumine por completo. 10 días me rendirán como toda una vida. Tranquilo, jovencito. Pronto podrás seguir gozando de los placeres conyugales con esa excepcional muchacha. Bendecidos por Afrodita y Hécate. Las diosas te oigan. Perdona que tenga que mencionarlo, pero necesitaré ciertas hierbas poco comunes para el baño de la dama, pues el cuerpo tendrá que recuperar el calor perdido y despojarse de las impurezas producidas durante la putrefacción. Circe se arrepintió un instante de haberle dibujado un panorama de corrupción y desagradable limo cadavérico, mientras el joven le lanzaba una mirada entre furiosa y ofendida, igual de efímera. ¿Podrás encontrarlas a tiempo o tendremos que esperar al siguiente mes? Creo que mi proveedor de confianza, un honesto comerciante de Éfeso, tendrá la suficiente cantidad en su trastienda, pero el problema es que son muy raras y, por tanto, caras. Políxeno esbozó un mohín de contrariedad mientras metía la mano bajo la clámide y la sacaba con algunas monedas más, que Circe recogió de la mesa con obvia satisfacción. 6 noches más tarde espiaba la llegada de su huésped desde detrás de la celosía del balcón, viéndole bajar del carromato, cubierto con un toldo, ayudado por el robusto esclavo que velaba por la seguridad de su amo. Gracias a la lucerna que colgaba de la cercha de arqueado mimbre, pudo entrever el equipaje, un arca y varias sacas, que portaba dentro del vehículo lo mismo que las pesadas capas con capucha que lucían tanto el amo como el esclavo, síntomas de ir a afrontar un largo viaje. Cerró los paneles interiores de madera y se retiró a la intimidad de su alcoba, hasta donde llegaba la estridencia de los grillos veraniegos, pues su casa se situaba a las afueras, a un lado de la carretera. Estaba agotada pero exultante pensando en la ganancia que le había reportado el trabajo. Abrió la puerta y entró en la antecámara, dejando sobre el velador la lamparita de bronce antes de esperar sentada tras la mesa central a que Cloris condujera al huésped hasta allí. Políxeno entró paseando la mirada por la habitación, como esperando que su amada surgiese de la penumbra a su encuentro. ¿Dónde está?, preguntó, deteniendo la vista en el muñeco de cera que había sobre el tablero de mármol con las patas de bronce simulando arpías, a juego con la silla donde reposaba la mujer. Al lado había ahora también un brasero humeando un perfume espeso y con un toque áspero. Los dedos cubiertos de ostentosos anillos se cerraron sobre la figurita, que tenía un profundo hueco vacío en el pecho. Políxeno no era capaz de apartar los ojos del curioso objeto. ¿Para qué sirve esa muñeca? Tu esposa está en camino. La figurita la llama. Como si se hubiese roto el encantamiento, el recién llegado pudo mirar atrás, por encima del hombro, a la oscura hoja de la puerta. ¿Es ella de verdad? ¿Ha podido cruzar de vuelta el umbral del Hades? Sí, pero aún no ha recuperado la humanidad.
¿Qué significa eso? Los muertos desean la vida de los que todavía caminan por la tierra. Hay que apaciguar su espíritu y devolverle los sentimientos perdidos. Si no, lo único que encontrarás entre tus brazos será una furia sedienta de sangre. Políxeno palideció hasta tal punto de que incluso sus labios perdieron color. Circe imaginó que en su corazón, por un momento detenido, todo el calor del amor y el deseo había sido apagado por la súbita escarcha del miedo. Sonrió ante ello, pues podía aprovecharlo para plantearle la solución. No temas, muchacho. Mi arte es eficaz en ambos mundos, y si se tercia, conozco cómo lidiar con los revinientes. ¿Qué podemos hacer, poderosa Circe? Te suplico que me la entregues viva y consciente de su nuevo ser. No debes dudar de mí, Políxeno. Nunca he roto un trato. La recién llegada debe escuchar unas palabras, una fórmula que la hará despertar a la luz de la razón perdida. Dímelas. Los secretos familiares arcanos también tienen un precio. ¡Maldita sea, si ya vas cubierta de oro! Y estoy siendo generosa, jovencito, porque en realidad sería impagable. No pienso gastar más contigo, ya te he pagado de sobra. El conjuro y los ingredientes sí, pero no las palabras mágicas. Todo junto y en cantidad suficiente lo pagué, y un extra que añadiste luego, vieja codiciosa. Estamos en paz, dime esa fórmula. Págamela y hablaremos. Ya lo pagué. No seas testarudo, Políxeno. Tu esposa se acerca y te aseguro que preferirás verla con todas sus facultades despiertas que como viene arrastrándose desde el sepulcro. Vieja bruja profanadora de cementerios. El joven, tan enfadado como asustado, rodeó la mesa para sujetar a la mujer, que se había levantado de la silla, por los hombros y zarandearla. Dime las palabras. ¡Suéltame, desgraciado! Por las malas no vas a conseguir nada. Circe le agarró de las muñecas, clavándole las uñas. Llevado por el dolor y la ira, el joven lanzó a la delgada mujer lejos de sí con todas sus fuerzas, estrellándola al fondo contra la afilada arista del armario. Se acercó al ver que no se levantaba tras quedar arrodillada, apoyada contra el mueble con la cabeza caída sobre el pecho. Había un reguero de sangre desde el lugar del impacto hacia abajo. Se inclinó y, sujetándola de la redecilla que le recogía el cabello, le ladeó el rostro, contemplando con horror la sanguinolenta brecha vertical, abriéndole la sien hasta el hueso, donde el licor rojo brotaba entre grumos blanquecinos para resbalar sobre la mejilla y el cuello, manchando también la oreja y el pendiente. Políxeno palpó entre los pliegues de la túnica, pero no llevaba ningún papel encima. Ya no oía la cantinela de los grillos y el perfume del brasero inundaba el cuarto, provocándole un pesado sopor. Se alzó preguntándose dónde estaría la llave de aquel armario. La fórmula tenía que estar por allí. No podía perder tiempo. Un grito inhumano rasgó entonces el silencio, haciéndole mirar hacia la puerta con los ojos desorbitados. Había sido el fiel Eumenes, y no pudo apenas concebir lo que debía haber arrancado semejante grito de pavor de la garganta de un hombre que había sido gladiador antes de verse liberto y ponerse al servicio de él y su padre. Un hombre sin miedo, porque se había enfrentado muchas veces a la muerte. Con la respiración agitada por el temor y la premura, escudriñó la habitación con la mirada a un lado y a otro, mientras percibía ahora el traqueteo de las ruedas y los cascos del caballo al incorporarse el vehículo desbocado sobre las losas de la carretera. Pronto se alejó el sonido, para dejarlo de nuevo a solas con la noche y los muertos. Desesperado, comprobó que la otra puerta a la izquierda estaba cerrada. Entonces reparó en el muñeco de cera sobre la mesa y vio que asomaba por debajo de él un trocito de pergamino. Con inmenso alivio se acercó a cogerlo, pero al instante regresó al terror al comprobar que no entendía aquellos signos, garabatos a los que no podía asignar ningún sonido articulado. Un portazo le hizo estremecer. ¡Mi señora! ¡Mi señora!, graznaba una voz cascada acercándose. Era la vieja sirvienta de la bruja corriendo por el pasillo. Pudo imaginar el cuerpo arrugado chocando con brutalidad contra la puerta de la estancia al sentir el terrible golpe. Políxeno ya temblaba como una vara al notar aquella respiración enfermiza, dificultosa, tras la madera, mientras sus ojos se aplicaban en taladrar los símbolos del pergamino, intentando encontrar en ellos un sentido. A pesar del aroma procedente del brasero, una pútrida pestilencia invadió el cuarto desde detrás de la puerta, y dos manos huesudas empezaron a rascar en ella con avidez. Políxeno se rindió a las náuseas y el mareo, mientras rompía la salvífica nota, anegado por la frustración. Su grito de inmenso pavor resonó por toda la casa al ver saltar los goznes de la hoja de madera, reventada por una fuerza descomunal, que procedía de una figura pequeña y desgreñada, lívida en la oscuridad, de pie sobre el cadáver descoyuntado de la anciana.
1, 2, 3, 4. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que nuestros cuentos hayan sido de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana agradecemos a todos los oyentes que nos seguís tanto desde Sardañola Radio como a través de nuestros canales en iVoox o en YouTube, que como sabéis este año estamos actualizando al mismo tiempo. Damos las gracias a todos nuestros oyentes, como no a nuestra queridísima Mantrona Eris, que sin ella esto es imposible. Y, como no, deciros, queridos oyentes, que os esperamos el próximo miércoles, o por donde nos escuchéis, aquí, en Encrucijada Pagana, en nuestro peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto! Favorite apple bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home. El lugar de enterramiento de la familia Cantillon estaba en una isla, en la bahía de Balig. Esta isla estaba situada a poca distancia de la orilla y en una época remota fue inundada por una de las invasiones que el Atlántico gusta frecuentemente llevar a cabo en aquella parte de la costa de Kerry. Los pescadores afirman que a menudo han visto, sumergidos en el agua, los arruinados muros de una antigua capilla bajo sus barcos cuando navegaban sobre las claras aguas verdes del océano en las tardes soleadas. Como quiera que sea, es bien sabido que los Cantillon sentían, como la mayoría de las familias irlandesas, un fuerte apego hacia su lugar de enterramiento, y a este apego se debía la costumbre de llevar el cadáver, cuando alguien de la familia moría, a la orilla del mar, donde el ataúd era dejado al alcance de la marea. A la mañana siguiente había desaparecido, siendo transportado por sus ancestros, según creía la tradición, a la tumba familiar de la isla sumergida. Conor Crowe, un hombre del condado de Clare, estaba emparentado con los Cantillon por matrimonio. Conor, antes de romper el ayuno cada mañana, se bebía un cuarto de galón de agua salada por sus virtudes medicinales y por la misma razón, supongo, bebía 2 veces esa cantidad de whisky entre el desayuno. La gran piedra que estaba protegida bajo una roca saliente que le ocultaba parcialmente de la vista, se dispuso a esperar con paciencia la aparición de los fúnebres transportadores. La tarde cayó, bella y benévola. Conor silbaba un aire antiguo que había aprendido en su niñez, con objeto de mantener ociosos los miedos y fuera de su cabeza. Pero el salvaje tono de aquella melodía trajo 1 millar de recuerdos a su mente, que hacían parecer más triste el crepúsculo. Si esta bahía estuviese cerca de la sombría torre de Dunmore, en mi dulce tierra, se dijo Conor Crowe suspirando. Uno bien podría pensar que los prisioneros que fueron asesinados allí hace mucho tiempo, en las mazmorras del castillo, fuesen quienes, movidos por la envidia, se llevaran los féretros,
porque ninguno de ellos fue enterrado decentemente y ni uno solo de entre ellos dispuso de ataúd alguno. A menudo he oído gemidos y lamentaciones que provienen de las mazmorras del castillo de Dunmore, pero, continuó después de apretar ávidamente sus labios contra la boca de su silenciosa y confortadora compañera, la botella de whisky. ¿Qué estoy diciendo? ¿Acaso no sabía todo este tiempo que no se trataba sino del triste sonido de las olas al penetrar por entre los huecos de las rocas y chocar contra el acantilado? Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, buenas tardes Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenida como no nuestra estimadísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy, como viene siendo costumbre desde que empezamos a emitir la radio, vamos a hacer un especial de cuentos de terror. Como tenemos una cierta deuda con todos aquellos que sois más seguidores de los vínculos celtas, por así decirlo, hemos decidido escoger unos cuantos cuentos irlandeses. No son propiamente paganos, por así decirlo, son cuentos que tienen un sustrato de folclore, pero también hay que decir que son cuentos literarios, son cuentos escritos por autores. Vamos a empezar leyendo El funeral de Florrie Cantillon, de Thomas Croston Crocker. Vamos a seguir con la historia de Jamie Frill y la jovencita, de Leticia McClintock. Y por último, leeremos la historia de T.J. Kane, de Douglas Hyde. Una vez saldadas nuestras deudas con Irlanda, vamos a tener ocasión de hacer una especie de preestreno del libro Tras el velo, esta antología ilustrada de terror que va a publicar la editorial Equinox este próximo Samhain. El día 31 ya estará disponible, y lo vamos a hacer con la historia que fue ganadora del concurso que venía asociado a esta publicación, que fue Beatriz Troitin, con la historia Pidiendo a las peores artes de cine. Al igual que el año pasado, con la anterior edición de la antología, esta será también gratuita y estará disponible para descargar de la red. Una vez tengamos el vínculo, pues ya lo compartiremos tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra web. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estos son los cuentos dedicados a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. El funeral de Florrie Cantillon. El antiguo lugar y la noche. A la muerte de Florence Cantillon, Conor Crowe determinó, para satisfacción de sus dudas, esclarecer la verdad acerca de la historia de la vieja iglesia bajo el mar. Así que, cuando supo la noticia de la muerte del anciano, acudió enseguida a Ardfert para verlo, y allí yacía, en efecto, elegantemente ataviado, tanto que, para ser un cadáver, tenía bastante buen aspecto. Florrie había sido un muchacho tan alegre y divertido como silencioso y estirado estaba ahora, y su velatorio fue, en todos los sentidos, digno de él. Hubo en él toda clase de entretenimientos y diversiones, y no menos de 3 muchachas encontraron allí marido. Buena suerte para ellas. Todo fue como debía ser. Toda aquella parte del país estaba en el funeral. La larga ceremonia fue cantada con gran duelo, y de acuerdo con la costumbre familiar, el ataúd fue transportado hasta la bahía, donde fue depositado sobre la orilla con una última oración para el reposo del muerto. Los acompañantes del duelo comenzaron a retirarse, grupo tras grupo, hasta que por fin Conor Crowe se quedó solo. Entonces sacó su botella de whisky, sus gotas de consuelo, como él la llamaba, que era algo necesariamente requerido en momentos de pena como aquellos, sentado sobre una